Gracias, Padre, Señor Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios Espíritu, porque sabemos, Señor, que tú jueves a jueves estás aquí fiel con nosotros, mi Dios, siendo tú el que ministra, siendo tú el que verdaderamente lleva el control, Señor, de esta reunión. Te pido, Dios Trino, que seas tú, Señor, glorificándote en esta palabra, en este compartir en la noche. Señor, que seas tú ministrando a cada uno de nosotros, porque el mayor anhelo, el mayor deseo de nuestro corazón en estas reuniones es acercarnos a ti, es conocerte más, es que sea tu Santo Espíritu transformándonos, Señor, es que sea tu voluntad, Señor, y tu reino en nuestro corazón, en nuestras vidas, para que por medio de tu ayuda, de tu poder y de tu santidad, cada día nos hagamos cada vez más conformes a la perfecta imagen de tu perfecto y eterno Hijo Jesucristo. Ahora te pido, Dios Espíritu, llévanos tú en tu palabra, Señor, y acércanos un día más al Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Ok, muchachos, fíjense, yo quiero que comencemos hoy, digamos, una forma un poco más dinámica e interactiva. Yo quiero hacerles una pregunta. Si, fíjense, si yo les preguntara, por ejemplo, vamos a comenzar en el orden que yo tengo en la pantalla, de izquierda a derecha. En la izquierda, la primera persona que me aparece es Selva. Selva, ¿qué hacemos nosotros cada jueves? Si yo te hiciera esta pregunta a ti, ¿qué me dirías? ¿Qué hacemos nosotros en este compartir? ¿Cuál es para ti, para Selva, el sentido de este compartir que hacemos cada semana? ¿Qué me dirías, por favor? Conocer más a Dios, conocer su palabra, su verdad. Para mí es estar, sí, unido en su nombre. Amén, amén. Gracias, Selva. Gracias, perfecto. César, ¿qué me dirías tú, hermano? Mira, es una manera de es saber como que un día especial donde de alguna manera recargamos nosotros esa necesidad que necesitamos, que tenemos de, de encontrarnos con Dios, de conocerlo cada día más, de tener esa guía y de alguna manera nos reconforta y nos revive espiritualmente esa conexión. Amén, amén. Perfecto, César. Gracias, hermano. Gloria a Dios por eso. José, ¿qué es para ti? ¿Qué significa para ti los jueves? Los jueves, bueno, gracias a tu labor, Omar, que has hecho, nos ha servido también para, no tanto aprender, como sino para interpretar la palabra de Dios, que es amplio y bueno, para escuchamos tu conocimiento y nos acercamos también más a Él. Y estamos también en oración y creo que nos ayuda mucho a todos. Y bueno, sí, todos los días no podemos negarlo, pero cada jueves aprendemos un granito más y eso cuenta mucho para nosotros. Excelente. Gracias, José. Gracias. Hola, Francisco. Buenas noches, hermano. El Señor te bendiga. Qué alegría que te hayas podido conectar. Francisco, te voy a hacer exactamente la misma pregunta, hermano. ¿Qué significa para ti los jueves en la noche? Si yo te preguntara cuál es el sentido de esta reunión para ti, para Francisco, ¿qué me dirías, hermano? Buenas noches a todos. Bueno, fíjate, para mí es un aprendizaje de cosas que, aunque ciertamente tengamos ya a veces, como por así decirlo, aprendidas, que ya las sabemos, que ya la hemos escuchado en alguna otra ocasión, pero como que se nos olvida, como que lo apartamos, porque siempre por nuestra forma de ser como seres humanos, siempre apartamos las cosas de Dios y no las tomamos en cuenta. Entonces, a veces reaprender, por así decirlo, como, como aprender de nuevo a caminar, es lo mismo para mí que cuando tú, por ejemplo, nos enseñas a cómo se debe orar, que ya anteriormente lo habíamos escuchado, pero lo volvemos a escuchar y es como aprenderlo de nuevo, porque entendemos que no lo hacemos bien y no hacemos las cosas bien. Entonces, para mí eso es el jueves por la noche, es aprender algo que ya sabía, pero que, cónchale, me sirve para mi salvación.
Gracias, gracias, hermano. Bendito sea Dios. Soli, no sé si me oye, si ella está cerca, pero ¿qué significa para ti Solimar los días jueves? Cuando tenemos este encuentro, cuando tenemos esta reunión en la presencia del Señor, ¿qué significa esto para ti, Solimar, en tu corazón? Pues más que aprender de Dios es estar un ratito unidos con Él. Ok, gracias, Soli. Bien, muchachos, por qué les hago esta pregunta? Ya si quieren pueden, gracias, hermano, gracias, César, ya pueden apagar el micrófono. Este, ¿Por qué les hago esta pregunta, amados? Que tal vez parecerá como que muy evidente, algo que ya raya en lo repetitivo porque siempre lo tocamos, pero yo quiero comenzar leyendo, para el que tenga su Biblia o para el que lo quiera anotar, yo quiero que comencemos entendiendo esta pregunta a través de lo que el apóstol Pablo nos enseña en la epístola universal a los filipenses, en el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 10. Fíjense cómo el apóstol dice: aunque yo debo también de confiar, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí Pablo comienza, digamos, como enseñando, mostrando su currículum, ¿no? De lo que él era en su vida pasada, cuando no conocía al Señor Jesús. Y fíjense ahora, vamos a leer los siguientes versículos, los siguientes 3 versículos que son los más importantes. Miren lo que dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Fíjense, amados, que todos con distintas palabras, pero entendí eso en mi mente, en mi espíritu, que todos, digamos, al unísono, entendemos que nuestra reunión los jueves en la noche es para conocer más a Cristo Jesús. Fíjense aquí Pablo como nos muestra en los versículos 4, 5 y 6, digamos, su currículum, cómo había sido su historial de vida, irreprensible en el judaísmo, más celoso que cualquier fariseo, conocedor de la ley, mejor que cualquier hebreo. O sea, todo lo que Pablo era como hombre, pero fíjense cómo dice ahora en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia tiempo pasado, ahora las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Fíjense bueno, eso es muy característico de Pablo, cuán severo en su forma de hablar cuando él dice todo lo tengo por basura. Incluso, amados, para que ustedes lo sepan, en el antiguo griego, ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego antiguo. En el antiguo griego, Pablo aquí cuando dice basura, uno de los sinónimos puede ser, digamos, excremento humano, para que me puedan entender. A ese nivel de palabra y a ese nivel de, no digamos de desprecio, sino de poca importancia, Pablo tiene todo lo que él era en su vida pasada, todo lo que antes lo enorgullecía, todo lo que antes era el foco de su vida, todo lo que era el enfoque para él alcanzar a Dios, ahora él lo ha desestimado al punto que dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y en el versículo 7 lo quiero repetir, como dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjense en el versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, lo que tanto hemos hablado, de que estamos embestidos, revestidos de la justicia de Cristo, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
Ahora sí, vamos a terminar en el versículo 7, en el versículo 10, que es el más importante. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Repito, a fin de conocerle. Fíjense, amados, oye, qué alegría. Buenas noches, Liliana, Dios te bendiga. Qué gusto, hermana, que estés entre nosotros. Dios te bendiga. Fíjense cómo Pablo en varios versículos dice que la meta es conocer a Cristo Jesús. Entonces, fíjense, hermanos, y les quiero comenzar así. Hoy apenas va a ser una introducción, porque lo que es el quinto atributo incomunicable de Dios, su omnisciencia, es un tema que yo creo que, como lo dice la palabra, es un tema que no tiene fin. Es un tema tan apasionante, porque hay que saber entender lo que significa omnisciencia en verdad. Entonces, todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, todo lo que nos rodea en nuestra vida, todo lo que es de importancia para nuestra vida, que tiene su justo valor, su justo lugar. Para los que tienen hijos, creo que posiblemente, y me perdonan, no creo equivocarme, pero para los que tienen hijos, creo que humanamente hablando es el mayor valor, el mayor tesoro que tienen. Para los que no tenemos hijos, son otros los valores, otro el orden, otra la importancia. Me corrigen si me equivoco en esto, pero cada quien en su corazón humano tiene un orden, unas prioridades en esta vida, unas metas, responsabilidades, todas las cosas que ya conocemos y las que hemos hablado, pero es muy claro entender, y por eso es que quiero comenzar lo que es la omnisciencia de Dios, entendiendo lo que Pablo dice, de que si bien es cierto que vamos a hablar es de su omnisciencia, el foco de nuestra vida tiene que ser conocerlo a Él. Conocer a Dios es la búsqueda, muchachos, más elevada que ningún hombre ni ninguna mujer pueden tener en esta vida. Es la búsqueda más importante, más sublime, es la acción más elevada, más importante que podemos tener en nuestra vida, respetando nuestro orden como humanos que somos, con las prioridades. Pero fíjense como Pablo dice que todo lo estimó por pérdida, todo lo estimó por basura para ganar a Cristo en su vida, para ganar el conocimiento de Dios. Y los quiero llevar ahora al Evangelio de Juan, por favor. Vamos a ir un momento al Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Esta es, muchos teólogos han llamado este capítulo 17 como la oración sumo sacerdotal de Jesucristo. Y fíjense que los quiero llevar un momento al versículo 3. Fíjense cómo dice el versículo 3, amados, del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, fíjense, amados, comenzamos la noche de hoy con esta pregunta: ¿qué es lo que hacemos? Porque más allá, y como siempre lo compartimos, yo quiero que lo vean más allá que como una actividad agradable a nuestro espíritu, una actividad que nos reanima, que nos refuerza. Ustedes, amados, están teniendo la actividad más elevada y más sublime que pueden tener en toda su vida, en toda su existencia, en toda su eternidad. Y con el respeto que ustedes se merecen como mis hermanos en Cristo y como personas que son, les digo, no existe nada en tu vida que sea más sublime, ni ninguna persona, que la búsqueda del conocimiento de Dios, del único y verdadero Dios. Fíjense que aquí, cuando el Señor Jesús en griego antiguo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, lo que nos está queriendo entender es que dentro de todo el área del reino de Dios, el conocerlo a Él es acercarse a Él, es vivir como Jesús, el perfecto Hijo de Dios, vivió, y es que cada día en nuestro acercarnos en conocimiento a Dios nos podamos
a ser más semejantes a Él. Pablo lo decía, yo lo digo y creo que todos los que hemos conocido a Jesús y todos los que nos hemos confrontado con Él, hemos entendido, y solamente puedo hablar por mí, que yo en mi miseria, en mi debilidad, en mi pecado, en mis fracasos como ser humano, en mis errores, cuando me confronto con la santidad de Jesús y con lo infinito de su conocimiento, es donde yo verdaderamente puedo ver cuán equivocado he estado. Y como dice Pablo en la carta a los Gálatas, ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Ahora es el conocimiento de Dios el que moldea mi vida, y a pesar de mis errores, de mis fracasos, de las caídas que yo pueda tener, el Espíritu Santo Dios siempre me levanta para acercarme más en ese conocimiento al Padre, volver a ser restaurado, volver a ser limpio de mi maldad y avanzar y proseguir en esta meta. Eso es lo que nosotros hacemos aquí, amados, es acercarnos a ese conocimiento. Les dejo para que lo busquen ustedes luego, para ya entrar en tema. Les recomiendo que lean en el Antiguo Testamento el libro de los Proverbios, en el capítulo 9, el versículo 10. Busquen después, en cualquier momento, Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Y vamos a seguir hablando de esto un poco más tarde. Ya ahora sí, entrando de lleno, de plenitud en lo que es la omnisciencia de Dios. Como les digo, hoy vamos a tratar solamente a modo de introducción dos puntos importantes. Ya nosotros estamos claros en que si tal vez a una persona le dicen, oye, ¿qué significa la omnisciencia de Dios? Fácilmente uno podría decir, mira chico, que Dios lo sabe todo. Así de sencillo, así de fácil, así de coloquial, y no es falso. Eso es la verdad. Dios lo sabe todo. Dios no tiene nada que aprender. Yo creo que todo el tiempo que hemos estado juntos, esto nos ha quedado sumamente claro. Pero yo quiero que vayamos un poco más allá y esto lo vamos a confrontar con la palabra para que vean que Dios no solamente sabe todas las cosas reales, todas las cosas que ocurren. Imagínense, cada pensamiento que hay en ustedes, cada pensamiento que hay en los más de 7,000 millones de seres humanos que existen, no es solamente sus realidades, no es solamente lo que viven, sino también, y aquí es lo que hablamos al principio, de llegar esto más a nuestra realidad, no solamente las cosas reales, sino las cosas posibles. Dios también las conoce. Las cosas incluso que no son en nuestro plano de realidad, las cosas que no ocurren en nuestra vida, para que me puedan entender, oye, ¿qué hubiera pasado si yo en vez de escoger el trabajo número A, hubiera escogido el trabajo número B? ¿Qué hubiera pasado si en vez de casarme con la muchacha A, me hubiera casado con la muchacha B? ¿Qué hubiera pasado si yo en aquella oportunidad, en vez de ir a este país, me hubiera ido a este otro país? Dios conoce todas las cosas reales y aún las posibles. Y yo quiero que vayamos, hermano, para comenzar a fundamentar y para que ustedes entiendan por qué les comienzo hablando de las cosas reales y de las cosas posibles. Vamos, por favor, a la primera carta. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan, no el Evangelio, sino su primera carta, ¿ok? La primera epístola universal del apóstol Juan, que está un poco antes de Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Y fíjense cómo el Señor habla aquí a través del apóstol. Miren lo que dice. Bendito sea Dios. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Repito, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Fíjense que para nuestra mente tan finita, yo no sé para ustedes, pero para mí, o sea, para como Dios me creó a mí, para como soy yo, para bien o para mal, pero a mí esto me parece muy fascinante porque yo siempre pienso en posibilidades. Bueno, Francisco, que es la persona más allegada a mí, nadie me conoce como mi hermano, pero Francisco sabe que yo muchas veces me enrollo mucho en las cosas y a mí me gusta meterle muchas variables a las cosas. Oye, Francisco, pero
pero si hago esto, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si pasa lo otro. Francisco es un poco más, la mente de Francisco es más como de ingeniero, Francisco es más cortante. Francisco me dice, chico, pero haz esto y ya, ya. Pero yo siempre busco como más variables, yo digo, pero ¿y si hago esto, no sería mejor hacer esto así, así, así? Yo me enrollo mucho hablando en buen criollo, ¿no? Entonces fíjense que Dios aún en toda circunstancia, no solamente en nuestras decisiones, sino en las variables distintas que nosotros podemos pensar en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de tu vida, ahí Dios tiene soberanía y tiene control. Dios no solamente conoce tu futuro, como ya lo vimos en su omnipresencia. No es que solamente Dios conoce lo que tú vas a hacer, ya lo vimos. Fíjense cómo todas las cosas, cómo todos los atributos de Dios se conectan y son uno, sino que Dios conoce, pero porque Dios está en tu futuro. Y al estar en tu futuro, Dios conoce la decisión que tú vas a tomar. Ya esto Dios lo tiene más que en conocimiento, lo que son las distintas variables que tú mismo puedes tener, las variables que tú podrías tomar una opción y la opción que tú tomas para cada cosa en tu vida. Y eso, amado hermano, no significa de que todas las cosas estén ya escritas, de que nosotros somos como robots mecanizados, de que lo que va a ser ya va a ser y eso no hay forma de cambiarlo, no, sino que dentro de la omnisciencia de Dios podemos entender de que Dios maneja y conoce en su soberanía tanto lo que va a ser como lo que podría ser. Y esto que, si lo puedo decir de una forma un poco dura, un poco tajante, y esto a mí qué me importa, esto a mí qué me interesa, o sea, cómo me afecta esto a mí, por qué yo tengo que saber esto de que Dios conoce lo que yo voy a decidir y mis posibles opciones, por qué yo debo entender de que Dios es soberano en eso, porque dentro de esa soberanía y dentro de la providencia de Dios, que ya lo hemos hablado, está el cómo Dios te guarda del mal y cómo Dios te ayuda por medio del Espíritu Santo a conforme su voluntad y su plan en tu vida, a cómo tú puedas tomar decisiones, pero respetando tu libre albedrío. Y aquí es un punto sumamente importante, lo que es la palabra libre albedrío, y donde nosotros podemos entender de que aun y cuando Dios conoce tu futuro, aun y cuando Él en su soberanía te dirige y te guía, Él respeta tu libre albedrío. No es como muchos dicen, y nunca permitamos, amados, que eso nos confunda de que no tenemos libre albedrío, porque simplemente Dios en su orquesta, en su soberanía, Él nos va manejando. Dios no es un titiritero. Dios te guía en su soberanía, pero respeta tu libertad, respeta tu albedrío. Vamos a ir un momento, por favor, amados, al primer libro de la Biblia. Vamos a ir a Génesis capítulo 22, porque aquí quiero refutar y aquí quiero destruir una falsa doctrina con la que en algún momento se podrían conseguir, para que la conozcan y no permitan y no sean engañados. Fíjense cómo dice en el libro de Génesis, el capítulo 22, el versículo 13. Les voy a poner un poco en contexto. Perdonen si alguno no conoce esta historia, creo que todos los que están la conocen. Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac, a tu único. Quiero que lo sacrifiques para mí. Bueno, Abraham va caminando con ese pesar porque después de haber esperado 100 años, esa promesa, después de amar tanto a Isaac, llegan al lugar y entonces ya cuando Abraham lo tiene listo montado sobre la piedra para degollarlo, ¿cómo interviene Dios? Fíjense lo que dice, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas, el versículo 12, disculpen, versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Repito, amados, disculpen la confusión de versículo. Génesis 22, versículo 12. Y dijo el Señor, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Cuál es la falsa doctrina que tenemos que tumbar aquí, amados?
que hay muchas personas y hay corrientes, incluso en estos días dentro de mi estudio, dentro de la investigación, encontré a muchas personas que desacreditan el hecho de que Dios sea un Dios omnisciente y ellos simplemente piensan que Dios es alguien muy bueno, que es un viejito benévolo, de que Él va como sobre la marcha, que en la medida en la que nosotros vamos haciendo, en esa medida Él va emparejando las cosas, que Él no conoce el futuro o que Él no es soberano sobre la cosa del futuro, que Él no tiene control, sino que Él simplemente va arreglando, así como una mamá va recogiendo la ropa del hijo mientras se la va quitando y la va tirando porque va a ir a bañarse, ¿no? Dios no es así. Cuando aquí el Señor dice en el versículo 12, porque ya conozco que temes a Dios, no significa de que Dios simplemente quería probar a Abraham a ver cómo iba a responder él. Entonces, al momento en que Abraham alza el cuchillo, Dios dice, ok, bueno, ya me di cuenta que de verdad me obedeces, que de verdad me amas. No, Dios es soberano en conocimiento en todas las variables. Dios sabía todo lo que podía haber en el corazón de Abraham, y al momento de que Abraham le dice a sus siervos que se queden en un lugar determinado, y al momento en el que también Isaac le dice, Padre, tenemos el fuego, tenemos la navaja, tenemos la leña, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero para sacrificarlo? Cuando Abraham dice, el Señor se proveerá, ya allí nosotros podemos entender de que Abraham, amigo de Dios, por la fe en Dios, entendió de que si Dios le dijo que sacrificara a su hijo, es porque Dios tenía el control y el poder aún y para resucitar a su hijo de nuevo, traerlo de la muerte. Entonces, aquí en este versículo, muchachos, nosotros descartamos, y bueno, y muchos versículos más, pero hoy vamos a tocar solamente esto. Ahí es donde nosotros podemos descartar el hecho de esa falsa corriente que dice que la omnisciencia de Dios es falsa. Dios conoce a plenitud todas las cosas. Si vamos ahora, por favor, a Mateo capítulo 11, quiero que podamos ir un momento al Evangelio de Mateo para que veamos ahora al Señor Jesús, ya Dios hecho hombre, para que veamos cómo Dios responde en lo que son las posibilidades, no solamente en lo que es el control de su omnisciencia, sino incluso en sus posibilidades. El Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24. Fíjense cómo dice aquí el Señor. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, esto lo dice el Señor Jesús, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio, en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Ya para terminar el versículo 14, fíjense cómo digo, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Fíjense que Jesús está hablando en ese momento tanto a Betsaida, de Sidón, de Tiro, de Capernaum, y cuando refiere a Sodoma en particular, Sodoma, amados, fue del tiempo del Génesis, fue del tiempo de Abraham, como ustedes saben. Estamos hablando que eso fue más de 2000 años antes de que Jesús caminara en la tierra, y fíjense cómo él dice, si en Sidón, si en Sodoma, si en Betsaida se hubieran dado estos milagros, si ellos hubieran visto lo que yo estoy haciendo ahorita, entonces esto hubiera sido su futuro y hubieran permanecido hasta hoy en día. O sea, en el caso de Sodoma, todavía después de 2000 años, Sodoma existiría. Entonces, fíjense, esto yo quiero que poco a poco lo vayamos internalizando en la omnisciencia de Dios para que podamos entender, ahora sí llegamos a los dos puntos de los que le hablaba, podamos llegar a dos puntos sumamente importantes. El primero, si Dios es omnisciente, entonces
él limita nuestra supuesta libertad o libre albedrío del hombre. Y tesis número 2, si Dios es omnisciente, entonces, ¿cómo se genera, cómo se maneja el supuesto problema del mal en nuestras vidas y en el mundo? Si Dios todo lo sabe, entonces, ¿cómo Él maneja, cómo Él permite o cómo Él resuelve el problema o el dilema de la maldad en el mundo? Vamos a tocar entonces el primer punto. El hombre en su error, o sea, nosotros en nuestro error, en nuestro limitado pensamiento y entendimiento, pensamos que si Dios sabe lo que yo voy a hacer mañana o lo que vamos a hacer mañana, entonces eso no es, digamos, un verdadero libre albedrío. Si todo ya está predefinido, voy a tocar ahorita solamente de pasada rápido una palabra que les he mencionado, si ya todo está predestinado y en la providencia de Dios todo ya está definido, ya todo se sabe. Entonces, ¿cuál es la tesis que mayormente maneja el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que no teme a Dios, el hombre carnal? ¿Y por qué no decirlo? Nosotros en nuestro caminar y en nuestro madurar en el Señor, porque muchas veces decimos, oye, pero ¿de verdad entonces yo o la humanidad tiene libre albedrío? Si ya todo, por decirlo así, está hecho, si ya todo está definido, si ya todo está escrito, entonces ¿dónde está mi libre albedrío? Si hemos hablado de un tema tan profundo que algún día llegaremos para allá, de lo que es la predestinación, entonces, ¿qué importa lo que yo haga o lo que deje de hacer? Siempre existen todas esas dudas, esas confusiones en la humanidad. Entonces, fíjense, para comenzar, nosotros desde que nacemos somos esclavos, pero somos esclavos de Satanás por culpa del pecado que hay en nosotros. Entonces, partiendo por allí, amados, en efecto, cuando nacemos, nacemos en esclavitud. Nacemos en esclavitud y hacemos incluso a veces hasta lo que no queremos. Por eso el famoso arrepentimiento después, incluso sin conocer a Cristo, porque en nuestra conciencia, en lo más interior, está el hálito de vida de Dios Espíritu Santo. Entonces muchas veces cuando el hombre se pone con que, bueno, tengo o no tengo libre albedrío, yo de plano, sin hablar tan bonito, le digo, mira, no, para comenzar, naciste siendo esclavo de Satanás. ¿Por qué? Porque la ley del pecado está en ti y no puedes dejar de pecar. Te es imposible dejar de pecar y agradar a Dios mientras estés pegado a tu carne. Entonces, tenemos que entender y recordar, sobre todo yo considero recordar ese pasaje tan hermoso en donde Jesús nos dice que cuando seamos libres, verdaderamente será porque Él, el Hijo de Dios, nos haga libres. Tenemos que tomar eso como punto de partida, que yo lo estoy parafraseando ahorita, pero después veremos lo que es el versículo como tal, donde cuando nosotros conozcamos la verdad o cuando conocimos la verdad, ¿qué es la verdad? Este conocimiento de Dios, ahí es cuando seríamos verdaderamente libres, porque llegar a la presencia de Dios y al conocimiento de Cristo, llegar a su sabiduría, a esta omnisciencia, es lo que de verdad nos hace libres. Entonces, amados, ahorita en la condición de hijos de Dios, cuando estamos en la verdad de Cristo, cuando nos hemos acercado a su conocimiento, a su sabiduría infinita, ahí es cuando genuinamente somos libres. Dios no es un escritor, un buen guionista que nos tiene a nosotros actuando en un teatro donde todo está predefinido, no. Dios, incluso siendo soberano sobre tu vida, teniendo absoluta omnisciencia sobre tu vida, Él respeta, Él no interviene en tu voluntad. Él te deja a ti tu libre albedrío, Él te lleva a la verdad y al conocimiento de su palabra, Él te inspira por su Espíritu Santo, pero ya la decisión final es tuya de cómo quieras actuar. Así como ha sido decisión tuya estar esta noche aquí y no simplemente meter cualquier excusa o preferir cualquier cosa e irte a hacer algo más. En todas las cosas de nuestra vida, en nuestras circunstancias, Dios conoce no solamente lo que hacemos, cómo actuamos, sino nuestras variables. Oye, si algún día yo me tengo que ausentar de las clases de noche o si algún día yo no voy el domingo a la iglesia
o si algún día no voy a la reunión de oración con el grupo de hermanos, Dios conoce en tu corazón cuál es tu intención, independientemente de la acción que tomaste, y he ahí donde está la raíz de lo que genuinamente en esencia eres tú. Fíjense qué maravilloso y a dónde los he querido llevar, que estamos hablando de la omnisciencia de Dios, pero en la intención de tu corazón, por esa omnisciencia, es donde Dios te valora y te juzga a ti, porque no es incluso lo que haces lo que te define, sino es la esencia de lo que hay en tu corazón. Para no hacer las palabras tan enredadas, lo que quiero decir es lo que dijo Dios con Jeremías. Perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Muchas veces actúa el ser humano pensando que puede asombrar a Dios o engañar a Dios, o la actitud con la que actuamos genuinamente no es la intención de nuestro corazón, sino es para conseguir algo. Y como Dios es omnisciente, Dios escudriña lo más profundo de tu corazón y es allí donde Él te juzga y te valora. Ni siquiera en el actuar, sino es en lo que haya en tu corazón. Qué importante que podamos entender entonces que tenemos un Dios que es omnisciente, que es soberano sobre tu vida, que conoce tu final desde tu principio, pero que no coacta tu libertad, sino que aún y a pesar de que éramos, tiempo pasado, esclavos en la carne por el pecado, esclavos de Satanás, ahora conociendo la verdad de Cristo, ahora sí somos libres. Ahora en realidad sí tenemos plena libertad. Ese libre albedrío lo podemos ejercer ahorita. Ok, ya nosotros hemos entendido que son las decisiones que tomamos, aún a pesar de la soberanía de Dios, lo que nos define, porque aun cuando Dios es soberano, en nuestro libre albedrío, en la responsabilidad de nuestras decisiones, es donde en esos actos somos responsables delante de Dios. Por eso, amados, es que somos culpables por el pecado. Todavía en nuestra naturaleza remanescente de nuestra carne pecamos, pero Dios ve la lucha y el conflicto en nuestro espíritu en contra del pecado. Ese sería el primer punto. Y el segundo punto, permítame que se los quiero repetir, ¿cómo entonces Dios maneja, cómo se genera el supuesto problema del mal? Pues la sencilla respuesta por hoy es que Dios sabe que el mal, en su omnisciencia, por supuesto, Dios conoce que el mal que te va a ocurrir, el día que te va a ocurrir, en la magnitud que te va a ocurrir, y aún y a pesar de que para nosotros es un misterio inentendible, de que te ocurren cosas que no quisieras que fueran así, que tú tienes un plan en tu vida y tú dices, yo quiero que las cosas sean así y voy a esforzarme para esto y voy a trabajar para esto y de aquí a 5 años me veo en este país o me veo en un empleo así o me veo en un negocio así. A pesar de que muchas veces la mayoría de nuestros planes no se concretan como los habíamos pensado inicialmente, aun y cuando nos ocurren cosas desagradables, la muerte de familiares, enfermedades, accidentes, problemas de discusión, cuando un ser amado nos hiere y nos ofende verbalmente o emocionalmente, aun y a pesar de todo el mal que ocurre, Dios en su omnisciencia, conociendo lo que te va a ocurrir, en su soberanía, Él tiene el absoluto control de hasta dónde puede llegar el mal que Él mismo va a permitir que llegue hasta ti. Esto es un misterio, hermanos, pero repito, entendiendo que tenemos un Dios que es omnisciente, que Él maneja todas las cosas, que Él no tiene nada que aprender, que absolutamente no hay ninguna variable de tu corazón que Él desconozca, en esto es en donde podemos descansar. Ahora bien, creo, y me perdonan si me equivoco, pero yo creo que estos dos puntos son muy polémicos, tanto lo que es el libre albedrío, como lo que es esa predestinación, como lo que es que Dios es soberano, como lo que es que tú digas, bueno, pero si ya Dios lo sabe todo, entonces, ¿qué importa si voy a izquierda o a derecha? Porque igualmente es un plan que está trazado para mí. Y muchas personas que dicen, porque si Dios es omnisciente, porque si es omnipotente, cosas que ya hemos visto y ya vamos hilando dentro de lo que es la presencia y los atributos de Dios,
Entonces, ¿por qué? Si tenemos un Dios que es perfecta y absolutamente santo y que todo lo sabe, ¿por qué Dios permite que me haya pasado esto, que me duela tanto? O por qué, tal vez no ni siquiera que permita que haya pasado esto, ¿por qué permitió que eso pasara de esta manera? ¿Por qué no fue más bien de esta forma tan bonito que yo lo había pensado, tan elegante o tan suave, o que fueran así? Porque nosotros somos maestros en querer decirle a Dios, no, Señor, tú estás equivocado. Las cosas tienen que hacerse así, así, asado. Ahí es cuando entra la soberanía de Dios y te dice, pues no, las cosas son así. Entonces, ¿cómo manejarnos nosotros entre esa omnisciencia que nos permite tener un libre albedrío, aun y cuando no lo entendamos bien o no nos guste cómo Dios desarrolló el libre albedrío para nosotros, y cómo nos manejamos dentro de las cosas, dentro de los lugares y dentro de las circunstancias en las que estamos y en las que vivimos, entendiendo que Dios todo lo sabe y que todo lo puede y que es un Dios santo y que todo lo que hace para nosotros es para bien? Creo que Liliana, no me recuerdo si fue hoy o ayer, me disculpas Liliana si me equivoco, pero creo que tú enviaste ese pasaje en Romanos 8 donde dice que todas las cosas para los hijos de Dios son para bien. Yo creo, hermanos, porque yo a Dios no lo puedo engañar, a ustedes los puedo engañar, pero yo a Dios no lo puedo engañar. En más de una de las cosas de mi vida, yo le he dicho a Dios, oye, no me quieras tanto, porque yo había planeado esto, pero tú me diste fue esto. De verdad que yo no había imaginado mi futuro así. Cuando yo tenía 23 años, yo no me imaginaba en mis circunstancias actuales. Créanme que no, las imaginaba muy diferentes. Me atrevo con mucho respeto a decir que creo que ustedes también, que habían pensado su futuro tal vez de otra forma, con otras personas, en otras circunstancias, pero las cosas son tal cual y como las están viviendo ahorita. Entonces, ya para cerrar por hoy, bendito sea Dios, ya se cumplieron los 40, vamos con 42 minutos. En estos 3 últimos minutos, yo quisiera, por favor, que ustedes me dieran su impresión de lo que hasta ahorita hemos tratado en estos 2 puntos que están relacionados con la omnisciencia de Dios. A ver, Francisco, qué opinas tú de todo esto que hemos tocado hoy? ¿Cómo tú entretejes y cómo a tu criterio tú manejas la omnisciencia de Dios con estos 2 puntos que hoy apenas es una introducción a la omnisciencia de Dios? Bueno, realmente, yo tengo un punto de vista similar, sí, y sí considero que obviamente Dios sabe y tiene el control de todo lo que va a pasar, del futuro, el presente, de igual manera que el pasado. Y en efecto, o sea, por eso es que existe el libre albedrío, de igual manera, por eso incluso es que existen los milagros. Porque si absolutamente todo ya estuviese en absoluto control, no tendría, digamos, chiste ni siquiera el concepto de la palabra milagro. Pero, pero en sí, o sea, evidentemente Dios sabe todo y uno tiene que prepararse, o uno tiene que buscar de Dios, uno tiene que ser un mejor cristiano, es para su eternidad, para salvar su alma. Eso es lo que yo opino. Ok, gracias. A ver, César, ¿qué opinas tú, hermano, de todo esto? Que yo sé, en ciertas oportunidades tú y yo hemos hablado de lo que es la predestinación, el futuro, el libre albedrío. ¿Qué opinión tienes tú como persona, como hasta ahorita que has caminado con el Señor, que has aprendido el Señor? ¿Cómo esto ha moldeado tu parecer o qué imagen, qué impresión tienes hasta ahorita de él? Hola, Omar. Bueno, es un tema que todavía me llama mucho la atención y me hace todavía, me crea muchas dudas, a pesar de que ya se han ido disipando y poco a poco me toca ir, porque es como luchar con un pensamiento, con una idea que arrastraba durante toda mi vida. Entonces es como cuesta un poco asimilarla y asumirla del todo, porque es como te digo, nuestro propio pensamiento, nuestra, nuestras ideas nos hacen como que ese choque. Entonces poco a poco se va asumiendo y asimilando, y creo que poco a poco Dios te va poniendo ese entender en la mente para tú poder
disipar todas esas dudas y ya, o sea, mantenerte firme en una sola verdad. Amén, amén. Bendito sea Dios. César, quiero recalcar algo importante. Lo que tú acabas de expresar ahorita en tus palabras, lo que Francisco expresó con sus palabras, créanme que, o sea, los escucho a ustedes y miro hacia atrás y veo mi caminar con el Señor. Y créanme que también al principio, cuando yo comencé a caminar con el Señor, hubo tantas cosas de Dios que chocaban conmigo. O sea, hubo tantas cosas en las que Dios en su infinita paciencia, porque Dios me ha tenido muchísima paciencia a mí, y Dios me ha ido amoldando con amor, no con imposición. Y créanme que los entiendo perfectamente y es maravilloso. Y fíjense que yo siempre consulto con ustedes, me gusta saber qué piensan, qué hay en su corazón, porque ni yo le temo a este tipo de conversaciones, Dios mucho menos, y es parte de nuestra naturaleza. El encontrarnos César, el encontrarnos Francisco, con que incluso muchas veces o de entrada no estemos de acuerdo con algunas cosas o simplemente no entendamos muchas cosas del Señor, que uno diga, pero es que no entiendo, o que incluso no muchas veces al principio diga, pero es que esto me parece como injusto, no sé, ya va, repítemelo y explícamelo muy lentamente para ver si lo puedo entender ahora. Dios no se molesta por eso, porque Dios casualmente, y lo dice en el libro de Isaías, y lo dijo en el libro de Job, Dios dice, acércate, acércate a mí, y eso es parte de lo que hemos leído en Filipenses, de lo que leímos en Mateo, o sea, el acercarnos a Dios para que su espíritu infunda, coloque en nosotros su sabiduría y muy lentamente nuestra mente tan pequeña y tan finita comience a entender la mente y los pensamientos de un Dios infinito. Ya para terminar por hoy, amados, Selva, me gustaría escuchar ahora tu opinión, hermana. Ahora habla tú por las mujeres. Omar, ¿sabes qué? Complementando un poco lo que acabas de decir, qué grande es Dios, de verdad. Hace 11 años, 12 años más o menos, no 11 años, cuando César y yo comenzamos, yo no tenía el conocimiento de la palabra, ¿sí? Pero en mi corazón yo sabía que Dios es bueno. Y César me decía, pero eso no puede ser posible, porque mira, entonces tantos niños que mueren en África, tanta pobreza, ¿cómo es posible? Y esa era una de nuestras discusiones, que él se ponía, de hecho se ponía y decía, ¿sabes qué? Ya vas a caer todo en lo mismo en el ciclo, porque realmente yo no tenía la capacidad de explicarle lo que en mi corazón había. Pero como Dios es perfecto en su voluntad, y esto es un testimonio tan hermoso, hoy día tú nos estás edificando con nuestra duda de hace 11 años. Dios mismo a través de ti nos está dando la respuesta de nuestras discusiones, que a pesar de nuestra inmadurez espiritual, ¿sí? Que no lograba, o sea, yo en mi corazón sabía, pero no tenía la forma, el verbo para explicarle lo que yo sentía en mi corazón, y él posiblemente también sentía en su corazón otras cosas, pero en su mente era más fuerte en lo que estaba y no rompía ese paradigma. Precisamente esa es la omnisciencia de Dios. En su perfecto orden, cuando en su amor, Él nos va a seguir enseñando su verdad. Y a medida que lo vamos conociendo más, que entramos en comunión, vamos a madurar espiritualmente y por lo tanto vamos a ir, no tener su mente, porque Dios mío, eso es demasiado, pero al menos el 0,0001% que nos hace ya nosotros entender en fe que todo el control está bajo Él, bajo su mano. Amén, amén. Gracias, Selva, gracias. No, es así y por eso es que digo que a mí me gusta que ustedes expresen que esto no sea solamente, me voy a atrever a llamarlo así, una clase muda, una clase unidireccional. Por uno. Ah, Liliana. Ah, perdón, creía que había Liliana intervenido. Ok, que a mí no me gusta que esto sea solamente unidireccional a veces. Omar, dice que Liliana tiene problemas de comunicación. Ella intentó comunicarse, pero se le fue la... Sí, sí, entiendo. Gracias. Bueno, Liliana, tranquila, hermana, cuando puedas no hay ningún problema. Ya podrás intervenir y participar. Lo que les iba a decir ya para cerrar, es que es eso, ni siquiera como les digo, no tenemos que avergonzarnos. No, muchas veces, ¿cuántas veces yo no le decía a Dios, Señor, pero es que esto es injusto? O sea, tú no eres justo, esto es injusto, a mi parecer. ¿Y cuántas veces Dios en su infinita paciencia
y en su infinito amor no me permitió ir entendiendo y entendiendo, porque es que en cualquier mente de carne y en nuestro pecado no cabe, no puede caber de que como este mundo está hecho el desastre que está, solamente viendo África, Bangladesh, la India, tantos lugares y tantas cosas tan horribles que ocurren, China, Vietnam, sádicos como Pol Pot, como Mao Zedong, como Adolfo Hitler, o sea, todo eso entonces uno dice, Dios mío, no entiendo. El Señor en su infinita paciencia, con su omnisciencia, nos va amoldando. Amados, y esto es un camino de mucho tiempo, es un camino de toda la vida. Ya para cerrar por hoy, quiero leerles el Salmo 139. Les voy a leer el Salmo 139. Primero, perdón, primero los versículos del 2 al 4. Fíjense lo hermoso de lo que David dice aquí. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Nuestro Dios, que es un Dios omnisciente, todo sabiduría, todo conocimiento, aún antes de que tus pensamientos lleguen a tu mente, ya el Señor los conoce. Ese Dios que conoce todas las cosas, aún y antes que lleguen a tu lengua, que es un Dios omnipotente, como lo vimos, que es un Dios omnipresente porque Él está presente en tu pasado, en tu presente y en tu futuro, violando toda ley física entendible humana. Ese Dios que te conoce a tal punto de intimidad es el Dios que te guarda, que te protege y que te predestinó aún antes de haber sido creado. Antes de que, vamos a hablarlo de esta forma porque aquí todos somos adultos, antes de que papi y mami esa noche la pasaran también, ya Dios te tenía en su pensamiento, Él te había puesto tu nombre y ya Él sabía hasta el último día de tu vida. Ese ser omnisciente es el que te ama, el que te protege y el que, como se los leía en las promesas de Dios, en Isaías 41:10, te dice, no temas porque yo Jehová soy tu Dios y yo te ayudo. Y ahora vamos a leer el mismo Salmo 139, los versículos 17 al 19. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Pero fíjense lo hermoso de cómo él dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Por qué les leo esto, hermanos? Porque David, un hombre muy sabio, un hombre que fue rey de Israel, en muchas oportunidades demostró no ser tan sabio como cuando cometió la locura de mandar a matar a Urías por una mujer, cuando cometió tantos pecados delante de Dios, pero ya lo veremos la semana que viene. Él dijo, cuán hermosos me son tus pensamientos. O sea, David comenzó a entender, a saborear la sabiduría de Dios por medio de su palabra, por medio de acercarse a él en comunión de oración. Y ahí podemos ver ese hombre que fue capaz de matar a un hombre para quedarse con su mujer. Ahora lo vemos cómo habla y le dice, Señor, tus pensamientos me son deliciosos. O sea, David se deleitaba entonces en Dios. Miren cómo ese Dios santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, ese Dios que solo Él es creador, cómo cambia el corazón del hombre y cómo protege, porque hay que ver cómo Dios protegió a David. Tal vez no todos conozcan los libros en los que sale la historia de David, pero David fue un hombre que todos los días de su vida corrió peligro de muerte. Ese Dios del que David habla es el Dios que está hoy aquí presente conmigo, es el Dios que está presente en tu corazón, en tu vida, es el Dios que quiere que te sigas acercando a Él para que lo sigas conociendo, porque eso es lo que de verdad es la vida eterna. Todo lo que tú puedas vivir aquí, todos tus planes, yo como ser humano te los respeto y te aplaudo. Y como dice el Salmo 20, que Dios te prospere en todos ellos.
Pero como dijo Francisco, el final de todas las cosas es nuestra eternidad con ese Señor Jesús, que es Dios hecho hombre, que te dice, no temas, yo te ayudo, yo estaré contigo día y noche hasta el fin de los tiempos. Vamos a adorar a ese Dios, vamos a alabarlo y vamos a darle las gracias porque es un Dios santo y es un Dios que ha tenido paciencia para esperarnos hasta hoy a estar aquí esta noche con Él. Gracias, amado Padre, te damos, Señor, porque hoy apenas que hemos visto un grano de arena, Señor, de toda una playa, hoy apenas que ha sido la introducción a tu omnisciencia, a tu sabiduría infinita, Señor, podemos ver cómo tú, Señor, nos esperabas, cómo tú fuiste paciente y pasaste por alto toda nuestra maldad, porque sabías que íbamos a ser justificados en tu Hijo Jesús. Sabíamos que tú nos ibas a perdonar en tu Hijo Cristo Jesús, que por Jesús, por tu perfecta sabiduría hecha carne, tú nos amaste y nos salvaste. Esta noche, Dios omnisciente, te entregamos nuestro futuro, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestros hijos, te entregamos a nuestra familia, te entregamos a tu pueblo, a nuestros hermanos, para que sea tu omnisciencia, tu sabiduría, guiándonos a tu verdad. ¿Y cuál es tu verdad, Señor Dios? Tu Hijo Jesucristo. Es la única verdad. Jesús de Nazaret es el único camino para poder llegar a ti y te pedimos, guíanos en tu perfecta sabiduría. Tú, Jesús de Nazaret, tú eres la sabiduría de Dios hecha carne. Y te damos gracias, Señor, por esta noche y te pido que no permitas, Señor, que nos alejemos de ti, porque tú no te alejarás de nosotros. Bendice a mis amados hermanos, Señor, llénalos de tu sabiduría, llénalos de tu omnisciencia, Señor, así como el ciervo brama por las aguas, así te ruego, Padre, que tú pongas esa sed, ese deseo en mis hermanos y en mí de buscarte, de anhelarte, más que el oxígeno que necesita nuestro cuerpo, Señor. Te doy gracias, amado Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Para tu gloria, Jesucristo, para la gloria del Padre. Amén, Señor. Amados, que tengan todos buenas noches, que el Señor los bendiga, que el Señor los lleve con su paz y con su bien. Nos vemos Dios mediante el jueves que viene, ¿ok?